Juan 19 nos dice así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Estamos en los momentos, como recordamos, previos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando es acusado falsamente por sus propios compatriotas de diversos cargos. El Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 23, versículo 2, que comenzaron a acusarle diciendo: «A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey». Y a estos cargos que le imputaron delante de Pilato, le añadieron el cargo de blasfemo por querer ser Dios mismo, por querer ponerse en el lugar de Dios. Esta era una evidencia contundente de que evidentemente no conocieron el día de su visitación, no conocieron al Cristo, al Mesías que les estaba siendo dado y que había sido anunciado ya por los profetas. Teniendo las Escrituras ante sus ojos, que es lo más sorprendente, teniendo todas las Escrituras delante de sus ojos, se dejaron llevar por las situaciones políticas que estaban de moda en aquella época. Y desde luego mostraron un corazón completamente dispuesto a interpretar las Escrituras de acuerdo a sus problemas temporales del momento en el que les tocó vivir. Querían un rey, pero dadas las circunstancias políticas en las que se encontraban, querían un rey que les liberase del imperio romano, que les liberase del yugo romano. Esto es muy interesante cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, porque ellos interpretaban las Escrituras para su momento concreto actual de acuerdo a la situación política del mundo en el que vivían. Y entonces eso les llevó a errar en todos los sentidos. Y esto lo traslado también al libro de Apocalipsis, cuando mucha gente empieza a interpretar el libro de Apocalipsis de acuerdo a la situación política y social del momento en el que nos encontramos. Y todo lo interpretan de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Claro, nos tenemos que preguntar si hace 500 años se hubiera interpretado igual. Evidentemente no. Por lo cual debemos huir de todos aquellos parámetros que nos lleven con los prejuicios a interpretar las Escrituras de acuerdo a la época en la que nos encontramos y no de acuerdo al contexto general de las Escrituras con lo que ellas nos quieren mostrar. Ya hemos visto que Cristo ha venido como Rey para liberar al hombre de sus más mortales enemigos. Y entre los más mortales enemigos del hombre no se encuentra el Imperio Romano. No se encuentra el Imperio Americano, no se encuentra el Imperio Español, no se encuentra el Imperio Británico y no se encuentra ningún imperio. Ninguno. Los enemigos del hombre son el pecado, es la muerte y es Satanás. Estos son los tres enemigos del hombre. Y una falta de conocimiento de las Escrituras nos va a llevar a tomar un camino distinto al que Dios ha establecido y que nos hace falta para saber en qué mundo nos movemos y cuáles son nuestros enemigos. No podemos identificar a nuestro enemigo si no nos empapamos de las Escrituras y vemos hacia dónde apuntan las Escrituras. Esto le ocurrió a los judíos, que malinterpretaron las Escrituras poniendo sus prejuicios por delante de la enseñanza bíblica. Y esto es lo que pasa hoy en muchas iglesias cuando ponen sus prejuicios por delante de lo que enseñan las Escrituras. Cristo fue anunciado como Rey por medio de los profetas. Dios no nos ha dejado sin luz para anunciar su palabra. Cristo tuvo el reconocimiento como Rey de sus contemporáneos cuando Él vino. De hecho, Cristo nació siendo Rey. Cristo nació como Rey. Cristo también tuvo conciencia de que Él era el Rey. Hemos visto cómo Pablo aplicaba la enseñanza de Cristo como Rey para casos concretos de la Iglesia. Hemos visto cómo Cristo se manifiesta como Rey en medio de la providencia. De manera que todo lo que ocurre en este mundo obedece a su mandato y queda bajo su poder y autoridad. No es algo que va a ocurrir en el futuro, dentro de 2000 años, no. Es algo que ocurre desde que Cristo vino. Porque Cristo tiene y ostenta el cetro del Rey, la corona del Rey y el territorio del Rey. Por lo tanto, todo lo creado está bajo su gobierno y su autoridad. De hecho, los pecadores necesitamos un Rey como Salvador, un Rey que venga a rescatarnos de la condenación del pecado, un Rey que nos guarde seguros y en paz, un Rey que tenga toda la autoridad y poder para llevar a cabo su propósito de salvación de su pueblo. Y esto converge con la persona de Cristo, desde su nacimiento. Cristo nació siendo Rey. Hoy vamos a ver otro aspecto que nos va a ayudar a considerar esta dimensión del oficio de Cristo.
un oficio que él ejerce como rey. Y se encuentra en el texto que leíamos en la introducción, 1 Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26 concretamente. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por lo tanto, aquí nos está ubicando de cuál es el impacto de Cristo en el oficio que tiene de rey, y cuáles son sus enemigos. El último de ellos lo identifica con la muerte. Lo dice claramente el apóstol Pablo en esta carta que escribe a los Corintios. Vamos a ver cuál es el contexto donde se desarrolla esta declaración del apóstol Pablo y qué es lo que tiene que decirnos a nosotros para que nos sirva y nos oriente y haga fijar nuestra mente en este oficio importante de Cristo. En primer lugar, tenemos que decir que este texto está ubicado dentro de un contexto de enseñanza que tiene que ver con respecto a la resurrección, una enseñanza vital para el pueblo de Dios. Había dos grandes cuestiones que esta iglesia estaba debatiendo. Por un lado, había algunos creyentes que decían que no había resurrección. Esto venía de los saduceos, que también estaban un poco despistados en todos estos asuntos. Y por otro lado, había algunos creyentes que eran escépticos acerca del modo en que iban a resucitar la gente. Entonces empezamos con las divagaciones que hoy también se dan en muchas iglesias. Pero si alguien se quema, ¿cómo va a resucitar? Si alguien se ahoga y se pudre en el centro del mar, ¿cómo va a resucitar? Si alguien va en el Apolo 12 y el Apolo 12 se estrella en Marte, ¿de allí también va a resucitar? En fin, empezamos aquí a hacer vericuetos y no acabamos nunca. Por lo tanto, el apóstol quiere fijar la enseñanza concreta. El entorno donde él está predicando es en un contexto griego. Por lo tanto, tenemos también que tener esto en cuenta, porque una cosa son los judíos con toda su mentalidad de las leyes judías, las leyes levíticas, y otra cosa son los griegos de carácter helenístico, más abiertos a la filosofía, una mente mucho más abierta a muchas más cosas. Así que como griegos que eran, y bajo la influencia del pensamiento griego, esto les era muy difícil asimilarlo. ¿Cómo que aquellos que mueren van a resucitar? Recordaréis que cuando estaban en el Areópago, cuando Pablo estaba en el Areópago, predicó acerca de esto, y la respuesta a su argumentación nos la detalla Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 32, que nos dice que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero vamos, estás mal de la cabeza. Esto de la resurrección de los muertos. ¿Pero tú en qué estás pensando? Por lo tanto, el tema de la resurrección, que es clave en la doctrina cristiana, es ampliamente negado por el hombre. Vosotros le podéis preguntar a cualquiera de los seres humanos que nos rodea, que no son creyentes, acerca de la resurrección de los muertos, y veréis que carcajada es lo primero que se le viene. Ahora bien, le presentamos una película de ciencia ficción donde resucitan a los protagonistas, y esto les parece normal, les parece genial. Y creen que en un futuro la ciencia avanzará hasta tal punto que los seres humanos podrán ser resucitados. Por eso nos van a meter en los tubitos de criogénesis, para que a partir de ahí ya, cuando se adelante la ciencia, podamos ser resucitados. Eso se lo creen. Ahora, lo que Dios dice en su palabra acerca de que el poder de Dios lleva a resucitar a los muertos, eso no. ¿Cómo se plantea el apóstol tratar este asunto entre los creyentes de Corinto? El tema de la resurrección. ¿Por qué los creyentes van a resucitar? ¿Por qué todos los hombres van a resucitar? Y aquí él empieza a seccionar la doctrina. En los primeros 11 versículos les dice que la resurrección es un componente imprescindible del Evangelio que tienen que creer para salvación. Es decir, si tú no crees en la resurrección de los muertos, te están negando la fe directamente. En segundo lugar les dice, y además les cita, unas serias consecuencias si se elimina esta base doctrinal. En los versículos 12 al 19 encontramos toda la argumentación que el apóstol está dando respecto a este asunto. A partir del versículo 20 y hasta el 28 es el apartado donde vamos a encontrar nuestro texto. Y el argumento que se desarrolla aquí es que la resurrección de Cristo, que es una verdad esencial del Evangelio, es el modelo de la resurrección de los que son de Cristo. Por eso dice que la resurrección de Cristo son las primicias, lo primero. El primer fruto. Y esto garantiza que los que vienen después también podrán aprovecharse de este primer fruto que tenemos en Cristo. La muerte que trajo sobre sí Adán por su desobediencia y que pasó a todos los hombres sin distinción, esto lo que también lleva a cabo Cristo con su resurrección, que pasa a todo su pueblo sin excepción, a todos los suyos,
Cristo está unido a su pueblo. Y lo que pasó con Cristo en la resurrección, esta es la enseñanza que quiere transmitir el apóstol, eso también pasará con los que son de Cristo. Es decir, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Pero hay un orden para estos acontecimientos. No pasa todo al mismo tiempo. Por eso el apóstol en el versículo 23 dice, primero Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. Y menciona la secuencia en el tiempo de la resurrección de los creyentes, que tiene que ver con su segunda venida, que es el tiempo del fin, y que es lo que da entrada a que estemos con Cristo en el reino de los cielos. Así que en nuestro texto tenemos algunos detalles acerca del fin y se nos dan algunas ideas importantes acerca de Cristo en su oficio de rey. Tratando de destacar lo que dice en estos versículos, vamos a hacer algunas afirmaciones que nos señala el texto. En primer lugar, nos dice que es preciso que Cristo reine hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies, por estrado de sus pies. Esto simboliza, en el lenguaje antiguo, que cuando algún rey iba a dominar a otro rey o lo dominaba, el otro rey aparecía tumbado en el suelo y el rey que dominaba ponía sus pies sobre ese rey que había sido dominado. Esto podríamos decir que es lo que está pasando ahora. Esto es lo que tiene que ver con el ejercicio de Cristo en su oficio de rey. Ahora Cristo no es un rey para el futuro, no es un rey que reinará en el futuro. No. Nació rey y ejerce ya como rey. Recordamos otra vez el texto de 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Fijaos cómo marca distinto tiempo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que encontramos aquí, en segundo lugar, que el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte. No es el imperio romano, como estos judíos estaban pensando. No es ningún imperio que quiera someter a los cristianos. No es ningún imperio militar. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y será destruido porque vendrá la resurrección. Y la resurrección es la respuesta a la muerte. Cuando llegue el tiempo del fin, la resurrección hará que la muerte sea muerta. La resurrección llevará a cabo su poder para matar a la muerte. Ese es el último enemigo. Ese será el último de los enemigos de Cristo, el último enemigo del Evangelio, porque después de la resurrección de los muertos no habrá que estar luchando más contra este enemigo. Es un enemigo al que Cristo vencerá. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que resucita todos los días a la multitud de aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llama a la salvación, y es quien en el último día resucitará a todos los muertos, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua, nos dice la Escritura. Todos sabemos que la muerte entró en Edén por causa del pecado, y como la muerte pasó a todos los hombres por causa del pecado de Adán y Eva. Y esto les hace a los hombres ser insensibles al Evangelio, ser enemigos del Evangelio, no querer saber absolutamente nada de Dios, de su palabra y de todo lo que tiene que ver con su creación. Pero en el día de la resurrección de los muertos, ese enemigo será destruido. Y después de él ya no habrá ningún enemigo más. No habrá ningún enemigo. Y la evidencia del poder de Cristo y de la confirmación de su reinado se hará patente porque su enemigo, la muerte, el postrer enemigo, el último enemigo, será completamente combatido mediante la resurrección. En tercer lugar, vemos cómo Cristo entrega el reino al Dios y Padre, lo que quiere decir que Cristo entrega el resultado de su oficio como rey. Es decir, ha cumplido con todo lo que se le había mandado, ha cumplido con su oficio, ha sometido a todos sus enemigos y por lo tanto ya está todo vencido. Entrega el reino a su Padre. Así vemos como Cristo cumplirá con su misión de ser rey para salvar a su pueblo y guardarlo de todos los enemigos, porque esto es lo que había en la mente de los judíos, que viniese el rey, el Mesías, y nos librase de todos nuestros enemigos, que sin temor le podamos adorar. Esto es lo que se anunciaba en las profecías, y esto es exactamente lo que Cristo vino a hacer. Pero los prejuicios de los judíos les llevó a pensar otra cosa.
El versículo 25 nos dice concretamente que es preciso, es necesario que Él reine. Es imperativo. Este es un término que evidencia con toda claridad la actividad propia y específica de un rey en el ejercicio de su gobierno. Un rey con el papel preciso al que se refiere la Escritura. Ya estuvimos diciendo qué entendía la Escritura como un rey. Es un rey absoluto que tiene cetro, que tiene corona y que tiene territorio para gobernar. Es un rey que gobierna sin darle explicaciones a nadie. No tiene que someter su voluntad a un consejo de ministros para ver qué le parece a los ministros, si le aprueban o no aprueban su idea, sino que el rey establecido en las Escrituras es un rey que cuando dice una palabra, esa palabra es la ley. Y a este rey se está refiriendo la Escritura cuando habla de Cristo. Su palabra es la ley. De hecho, Él fue el autor de los 10 mandamientos y Él es el que ejecuta todas sus obras y sus juicios sobre toda la creación. Pero fijaos que no dice que Él empezará a reinar en un tiempo futuro cuando acabe con todos esos enemigos y cuando el último de sus enemigos sea destruido, la muerte. Entonces Él empezará a reinar. Entonces viene el milenio y entonces viene toda la parafernalia que todos los sectarios de este mundo se empeñan en predicar. Pues aquí la Escritura es bastante clara. Es que precisamente en ese momento termina su oficio de rey para rescatar a sus elegidos, porque ya ha vencido todo lo que era vencible. El último enemigo, la muerte. Así que el sentido que nos da aquí la Escritura es que Cristo está reinando ya. Por eso está venciendo. Y una de las razones por la que está reinando es para someter a todos sus enemigos. Y el último de sus enemigos, que será la muerte, vendrá a cabo en el día de la resurrección, en su segunda venida, cuando se cierre todo el ciclo de situaciones, eventos y sistemas como los que conocemos en nuestros días. En su segunda venida se acabó toda la historia de la humanidad. De manera que los judíos sabían perfectamente que el Mesías sería rey, lo tenían completamente identificado. Pero una mala comprensión de las Escrituras derivada de su trasfondo social y su situación política, de cómo estaban dominados por el Imperio Romano, hicieron que tuvieran prejuicios a la hora de interpretar la Escritura y la interpretaron de acuerdo a la situación particular y concreta del tiempo que les había tocado vivir. Y por otra parte también les convenía aceptar que el rey que esperaban tenía sin duda que enfrentarse al poder político y militar de Roma, porque eso le daba a ellos ínfulas de grandeza y les hacía tener esperanzas sobre cómo iban a dominar el mundo y cómo iban a someter a su enemigo Roma. Pero no es eso lo que la Escritura estaba exponiendo. El trasfondo de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, del texto que estamos utilizando, viene del Salmo 110. Fijaos que siempre los apóstoles están utilizando el Antiguo Testamento para enseñarnos y aplicarlo a la historia y a la vida de la Iglesia. Dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, esto es aquí lo que está anunciando también el apóstol Pablo. Está cogiendo el texto del Antiguo Testamento y lo está aplicando al oficio de Cristo como rey, que es al que se refiere el profeta del Antiguo Testamento. Este reinado de Cristo es presentado como algo que es preciso. Este es el decreto de Dios, que el Redentor, el Mesías señalado por Dios, lleve a cabo de esta forma la redención. Un decreto de Dios Padre sobre Dios Hijo para que cumpla perfectamente todo lo que tiene que ver con la salvación de su pueblo, que ejerza como rey y que su dominio se extienda de mar a mar, ejerciendo ese oficio real. Es Cristo quien debe de reinar, porque en su papel de rey tiene toda la autoridad para someter a todos sus enemigos. Recordaréis que cuando el Señor se fue y estaba hablando a sus discípulos, les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Por lo tanto, ahí ya tiene el dominio y la majestad del rey. A él le ha sido entregado todo dominio y autoridad. Estamos viendo en Apocalipsis cómo es él el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, el único digno. No hay otro nombre, dice la Escritura, debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, es Cristo y solo Cristo quien puede reinar para llevar a cabo el propósito que le ha sido encomendado, salvar a su pueblo. El Rey liberta a sus escogidos. Y Cristo, el Rey, liberta también a sus escogidos. Los saca de las prisiones de oscuridad,
a los ciegos les da vista, a los sordos les da oído, a los muertos resucita. Este es el dominio del Rey. Esta presentación, además, que nos expone aquí el apóstol Pablo, nos ayuda a enfocar de manera más precisa la visión, la misión y la importancia que tiene la Iglesia. Si esta realidad en cuanto al oficio de Cristo no la tenemos en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón, estaremos privándonos de un elemento importante y esencial acerca de lo que es la Iglesia y la importancia que las Escrituras le otorgan a la Iglesia, la suma que somos de los redimidos. Si no entendemos correctamente este oficio de Cristo como aquí se presenta, estaremos más inclinados a que ocurra entre nosotros lo que pasaba en Israel en tiempo de los jueces. Dice el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Tristemente nos encontramos esta situación en las iglesias de hoy. Es decir, cada uno hace lo que bien le parece, pero lo que le da la gana. No solamente las iglesias hacen lo que les da la gana, sino aquellos que son miembros de la Iglesia hacen exactamente lo que les da la gana. No tener en cuenta a Cristo en este oficio real de autoridad, y hoy cuando hablamos de autoridad la gente rechina los dientes y les salen sarpullidos, es caminar hacia la anarquía. ¿Y alguien ha visto alguna vez en el mundo algún país, alguna sociedad, alguna cultura que viviendo en anarquía prospere? Eso no existe. Es incompatible con el ser humano, completamente incompatible. Necesitamos la ley, porque la ley nos da libertad. Pero si no tenemos ley y vivimos en la anarquía, no se te ocurra comprarte una casa porque te quedas sin casa y sin dinero. Porque vivimos en anarquía. Y tú dices que es tu casa, pero yo me la voy a quedar. Porque si yo tengo más fuerza que tú, me la quedo. Por lo tanto, la ley lo que permite y lo que hace es proteger la libertad de todos los que están bajo un gobierno, bajo un reino. Y esto es lo que hace Cristo. Por lo tanto, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si no tenemos a Cristo en cuenta en su oficio real, estaremos caminando hacia la anarquía, porque es exactamente lo que vemos a nuestro alrededor cuando a Cristo se le despoja de todos sus atributos, cuando a Dios se le despoja de su soberanía y de su voluntad, y se le deja a expensas de lo que cada hombre quiere hacer con Cristo. No de lo que Cristo quiere hacer con el hombre, sino lo que cada hombre quiere hacer con Cristo, que es directamente tirarlo a la papelera. El asunto es que la Escritura nos presenta a Cristo como Rey. Por lo tanto, no carecemos de Rey, como pasaba en el tiempo de los jueces. Pero ahora se puede pensar que como este es un reinado de Cristo para el futuro, para los 1000 años, o vete a saber cuándo, pues a nosotros no nos afecta en absoluto. Cuando la Escritura es insistente en anunciar a Cristo como Rey, desde su nacimiento. Se lo anunciaron los profetas. Esa forma de considerar esta realidad de que Cristo vendrá ya como Rey en el futuro, nos puede dejar bastante tocados cuando estemos analizando temas que tienen que ver con la Iglesia, por la cual Cristo murió y de la que es Rey, como un asunto opcional, sin la importancia que le dan las Escrituras. Por eso vemos en general tanta dejación de los creyentes hacia la Iglesia, hacia la institución, más bien provocada por lo que ocurre en la Iglesia católica, que entiende que es la madre de los creyentes y quien le tiene que dar el sustento, el alimento y todo lo que precisan para su vida. Y nosotros nos hemos ido exactamente al otro extremo. Es decir, para negar la falsedad de muchas de las doctrinas de la Iglesia de Roma, que son terribles y son herejes algunas de ellas, pues cogemos todas las doctrinas de la Iglesia de Roma y todas las tiramos a la basura. Y entre esas se encuentra también la doctrina de la Iglesia. Y la doctrina de la Iglesia, evidentemente, es la madre de todos los creyentes. La Iglesia es por la que Cristo murió. Y fuera de la Iglesia no hay salvación. Que nadie pretenda vivir fuera de la Iglesia y decir que las iglesias son de hombres y que bla, 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 toda la parafernalia que ya sabemos, y pretender que vivir solo y aislado y no acudir a ninguna iglesia, ni estar integrado a ninguna iglesia, ni ninguna iglesia le pueda satisfacer, que piense que por ese camino va a llegar al reino de los cielos, porque se equivoca tajantemente. Somos llamados a buscar una iglesia donde nos podamos sentir a gusto y donde en paz podamos alabar a nuestro Dios con una limpia conciencia. Así que es importante que pensemos en el papel de Cristo como Rey, porque afecta también a la vida de la Iglesia y afecta a mi involucración en la vida de la Iglesia. Y ya hemos dicho 1000 veces que el ser miembro de la Iglesia no es algo opcional, sino que es un mandato de Cristo para todos aquellos que están bajo su señorío. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:14, esto te escribo, Timoteo,
para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo, Timoteo, para que no se te olvide. No para que pienses que es opcional, si te apetece bien, y si no te apetece no pasa nada, que Cristo no es rey, que tú puedes vivir como te dé la gana. No. Que la Escritura nos marca unas normas, que es la palabra de Dios revelada para salvación a su pueblo, y que aquellos que oyen su voz actuarán de acuerdo a la palabra de Dios. Actuarán como consecuencia a lo que la palabra de Dios les está enseñando. Por lo tanto, las palabras de Pablo a los Corintios nos ayudan a entender mejor la razón por la que les escribe una carta como esta, donde vemos con toda claridad que no solamente estaba preocupado de que estos creyentes tuviesen una relación viva y real con Dios por medio de Cristo y por medio de la verdad del Evangelio que les era anunciada, sino también que como iglesia estuviesen andando con orden y según unas directrices claramente establecidas. La doctrina tiene que ser parte integral de la vida de la iglesia. Por eso, desde el capítulo 1 de esta carta, el apóstol Pablo se empeña en decirles que sean de un mismo sentir. No podemos estar en una iglesia donde cada uno piense lo que le dé la gana y que haya conflictos entre unos y otros por causas de las doctrinas. No. La iglesia tiene una doctrina que está aprobada por la mayoría de la iglesia, o por la totalidad, mejor dicho, de la iglesia. Y esas doctrinas son las que creemos, las que predicamos y las que practicamos. Fijaos que a partir del capítulo 6, el apóstol Pablo empieza a enseñarles para ver cómo tienen que tratar todos sus desencuentros y todos los conflictos que surjan en el contexto de la iglesia. A partir del capítulo 11 vemos el orden en la Santa Cena, cómo tiene que establecerse la Santa Cena, cómo tiene que darse, cómo tiene que llevarse a cabo. En los capítulos del 12 al 14 habla del orden en la adoración, cómo tenemos que adorar a Dios, cómo tiene que ser el culto a Dios, cómo tiene que ser la reverencia, la solemnidad, todo lo que implica el culto a Dios. Y todo esto tiene lugar porque Cristo reina sobre su pueblo. Cristo reina sobre los redimidos y Él ha dejado un mensaje claro para que sepamos exactamente cómo tenemos que conducirnos. No se nos ha dejado a nuestra imaginación, no, se nos han dado unas directrices precisas de cómo tiene que ser la vida en la iglesia y cómo tiene que ser mi incorporación en la iglesia y cómo tiene que ser mi vida como cristiano. Y todo esto a cuento de que Cristo es el rey en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que obedecer a Cristo, que es su rey, es su cabeza. Esta es la idea dominante de Pablo. Y por lo tanto le hace establecer el orden de la voluntad de Cristo como rey en medio de la iglesia. Cristo como rey. Otro aspecto importante que es necesario destacar. Si nos vamos a Romanos capítulo 14, vamos a encontrar uno de los grandes efectos y frutos del gobierno de Cristo como rey en la iglesia, que es la paz. La paz. Esto es lo que estaba anunciando Isaías en el capítulo 9, cuando hablaba de este rey que iba a venir y cuyo reino tenía una característica especial, la paz. Aquí se nos aclara que Cristo como rey, en el ejercicio de esa función que está llevando a cabo, está sometiendo todo dominio, está sometiendo toda autoridad y toda potencia contraria al establecimiento de su reino, y que mediante la predicación del Evangelio se está promoviendo la paz. Esto es algo que antes no ocurría. Esto es algo que antes de la venida de Cristo no ocurría, porque el Evangelio no estaba siendo anunciado a todas las naciones. Su reinado, el reinado de Cristo, no es político. No es como los demás reyes que por medio de la espada o por medio de las guerras realizan sus conquistas. Por eso vemos a Cristo promoviendo un reino que está caracterizado por la paz. No lo vemos promoviendo, liderando ningún tipo de contienda, ni creando un partido político, ni provocando un enfrentamiento bélico, sino que por medio de la predicación del Evangelio, su reino se extiende y sus enemigos van disminuyendo. Esto ocurre por medio de la predicación del Evangelio. El mundo no sería como es si no hubiera sido por la predicación del Evangelio. Los esclavos no hubieran sido libertados si no hubiera sido por la predicación del Evangelio. Muchas guerras que han sido erradicadas no podrían haberlo sido si no hubiera sido por la predicación del Evangelio. La paz, dice la Escritura, no tendrá límites. Y llegará un momento en que la paz cubrirá toda esta tierra después de la segunda venida de Cristo. De manera que desde la primera venida de Cristo, mediante la predicación de su palabra, el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Esto ha ocurrido desde la primera venida de Cristo. El reino de Dios se ha acercado a los hombres y se está estableciendo de forma incansable, porque cada día Dios llama a pecadores al arrepentimiento. Cada día lleva a cabo este milagro. Cada día, a lo largo de la faz de la tierra, pecadores son llamados por medio de su palabra y son incorporados a su iglesia.
Cada día está ocurriendo esto. Por lo tanto, cada día se está conquistando un territorio que antes era del enemigo. Antes era un territorio que estaba dominado por la ira, por el enojo. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo. Pero Dios, que es misericordia, por su misericordia, nos fue llamando y nos fue trayendo a su reino de paz. Si ese es el planteamiento que Cristo tiene ahora como rey, si Él está haciendo la guerra contra las autoridades y las potestades y todos aquellos seres que viven en las regiones celestes, contra los enemigos de la verdad, y hace esta guerra por medio del Evangelio de la paz, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Esta sería una de las preguntas que nos tendríamos que contestar. Si por medio de la predicación de su palabra Dios está llevando a cabo todo este plan por el cual Cristo está haciendo y ejerciendo su oficio real, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para contribuir como súbditos de su reino para que este reino se siga estableciendo? Los cristianos realmente, como todos sabéis, estamos en un conflicto espiritual verdaderamente serio. Y para poder mantenernos en la fe y ver progresar la verdad del Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos al espejo y ver cómo esa palabra predicada desde el púlpito, que nos debe enseñar y nos debe mostrar el camino, es aplicada a nuestra vida y qué cosas en nuestra vida están siendo corregidas para andar de acuerdo a la verdad y para seguir estableciendo el Evangelio de la paz. Esto, cuando hablamos del Evangelio de la paz, no queremos decir que pongamos sonrisa al profidén, que nos pegan 2 tortas y le decimos, por favor, dame 2 bofetadas más, porque yo soy cristiano, claro está, y que si nos roban, entonces nos vaciamos los bolsillos y le decimos, mira, tengo también todo este dinero, por favor, róbame todo lo que quieras, porque yo soy cristiano. Entonces no confundamos el ser idiotas con el ser creyentes, porque el creyente lucha por la verdad. En el juicio, dice la Escritura, no consentirás que al pobre por ser pobre se le dé cobijo en el juicio, ni al rico por ser rico se le proteja. Con justicia juzgarás. Da igual que sea pobre que sea rico, pero la ley es la ley para todos. Y esto ocurre a todos los niveles. Es decir, no vamos a soportar que abusen de nosotros porque somos cristianos. Porque eso es de ser tonto, no es de ser cristiano. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando hablamos del Evangelio de la paz, que el Evangelio de la paz, dice el apóstol, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero si no depende de vosotros y quieren tener guerra, pues van a tener guerra. Si depende de nosotros, buscaremos la paz. Pero si no, la guerra está servida también. Además, vosotros sabéis que cuando se predica el Evangelio, no solamente se establece el reino de paz, que consolida el mensaje del Evangelio, sino que muchos luchan en contra del Evangelio y tenemos enemigos dentro de nuestra propia casa, por causa del Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio trae paz cuando se recibe con un corazón de paz. Pero a otros muchos, este Evangelio también es guerra. Recordaréis el doble significado que tiene la palabra Belén. Belén es la casa de pan, es donde nació Cristo y donde nos suministra todo lo que necesitamos para la salvación, con todas sus bendiciones. Pero Belén también es la casa de guerra. Es decir, si tú no aceptas a Cristo con sus bendiciones y te trae paz, ese mismo Cristo traerá guerra sobre ti, traerá sus juicios sobre ti. Por lo tanto, una misma cosa puede derivarse en los 2 frutos distintos que puede cosechar. Tenemos que luchar, por lo tanto, para que el reino de Cristo siga avanzando. Y para ello tenemos que usar las armas que nos proporcionan las Escrituras. Dios nos habla por medio de su palabra para darnos las armas. Este pasaje realmente nos muestra el conflicto que existe en este mundo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por lo tanto, hay un conflicto. No es que venimos aquí con caras sonrientes y no pasa nada con el pecado, no pasa nada con Satanás, no pasa nada con la muerte. No, sí que pasa porque estamos en medio de un conflicto. Estamos en medio de una guerra brutal. Llegará el momento en el que Cristo venza en nosotros y por medio de nosotros al último de los enemigos, que es la muerte, cuando Él venga y nos resucite. Cuando, como dice Pablo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos resucitará de los muertos. Ahí vencerá el último de los enemigos que tenemos. Pero hasta entonces hay muchos otros enemigos con autoridad y dominio que se oponen a la verdad, a los que Cristo se está enfrentando cada día. Porque Cristo ahora está reinando y reina por su palabra en medio de su pueblo. Y hoy está sometiendo a sus enemigos, de manera que estamos envueltos en una guerra espiritual en la que todos estamos involucrados sin excepción. Cada uno lucha en distintos frentes, pero la guerra está abierta y es sin cuartel. Pablo nos muestra algo de esta realidad hablando en la carta segunda a los Corintios, el capítulo 10,
hablándonos de este conflicto. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No son armas carnales. No necesitamos una espada, una ametralladora, no. Necesitamos armas poderosas en Dios para destruir fortalezas que se levantan contra Cristo, contra su verdad, contra el Evangelio. Estas son los mayores ataques que recibimos como cristianos. Cómo se intenta la moda social de este mundo meterse en nuestras mentes y hacer que cambiemos de forma de pensar. Como la mayoría de las iglesias están completamente infectadas y quieren que nos unamos a ellos en su corriente de disolución, negando las doctrinas de las Escrituras, pervirtiendo el sentido de la Escritura y uniéndonos a ellos como hacían los judíos, interpretando las cosas de acuerdo a su situación particular del momento que les tocó vivir. ¿Qué armas nos proporciona la Escritura para luchar contra nuestros enemigos? Pues sabemos que tenemos dos armas especiales: la palabra de Dios y la oración. Eso es lo que tenemos que usar de forma continua. Es lo que vemos también que hace Pablo en su ministerio y en sus cartas. Así exhorta y anima al pueblo de Dios. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y eso cómo ocurre? De forma mágica. Hacemos un ungüento, hacemos una oración que ya tenemos escrita, entonces la recitamos 7 veces y el milagro se opera. Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos al imperio romano delante, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y luego empieza a detallarnos la coraza, la espada, las sandalias, cómo tenemos que vestirnos. Y nos da todos los detalles de la vestidura. Eso es lo que quiere dejar en mente el apóstol. ¿Qué se busca con este conflicto? ¿Qué se busca luchando contra estas fortalezas a las cuales nos vamos a exponer? ¿Qué se busca cuando empezamos a argumentar delante de aquellos que nos rodean acerca de los principios del Evangelio y de lo que eso involucra? ¿Qué pasa cuando hablamos con otros creyentes que están en otra onda y tenemos que atar sus mentes para traerlas en obediencia a la verdad? Ninguno de ellos quiere. Ni los que se llaman creyentes, ni los que no son creyentes tampoco. Ninguno quiere someterse en obediencia a la verdad. Pues ahí tenemos un conflicto. Tenemos que llevar esas ideas prisioneras a Cristo. Esas ideas tienen que llevarse prisioneras a Cristo. Tenemos que coger a los prisioneros para que puedan ser libertados. Las modas sociales, con todo lo que eso implica. ¿Por qué la gente hoy piensa como piensa y hace 100 años pensaba de forma radicalmente opuesta? Las modas sociales, el impacto que las modas sociales tienen en la iglesia. La psicología humanista, qué buenos somos todos, venimos aquí a la iglesia, a alabar al Señor, cantamos un poquito, qué buenos somos todos hermanos, un aplauso y nos vamos todos tan contentos, sin haber hablado del pecado, sin haber hablado de que Cristo murió por pecadores y que murió por mí, por pecados concretos que tengo que decir cuáles son. No solamente decir que soy pecador, sino decir por qué pecados Cristo murió, por los míos. ¿Y cuáles son los míos? Los tengo que identificar. Tenemos que luchar contra los prejuicios, en contra de la verdad. ¿Por qué razón no se aceptan las doctrinas? ¿Por qué razón no se quiere a Dios como soberano? ¿Por qué es quitar a Dios continuamente de su trono? Cristo aparece en las Escrituras como el Rey, Dios Padre como el soberano. Y veis que en la mayoría de las iglesias cristianas, y muchas de ellas evangélicas, se quita a Dios de todo dominio de soberanía. Es decir, Dios gobierna sobre todos, menos sobre mí. Porque yo al final de cuentas decido si quiero salvarme, si no quiero salvarme, qué quiero hacer, dónde quiero ir. Eso es mío, para mí, es mi libre albedrío. Pero la gente cristiana habla tan alegremente del libre albedrío cuando es una palabra tomada de la filosofía, que no aparece en la Escritura. El libre albedrío. Pues efectivamente, si eres un mundano, el libre albedrío lo puedes usar. Pero si eres un cristiano, las cosas no deberías pensar de esta manera. ¿Por qué piensas de esta manera? Pues ahí tenemos los prejuicios que se nos han ido inculcando por la sociedad en la que vivimos. Todo lo que se levanta contra Cristo y su palabra son nuestros enemigos.
Debemos tomar esos enemigos, nos dice Pablo, y ponerlos debajo de los pies de Cristo. Y tenemos que argumentar, y para eso necesitamos conocimiento. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya establecido este día y nos junte como iglesia? No solamente es alabar su nombre, no solamente es honrarle, no solamente es congregarnos con nuestros hermanos para la adoración pública, sino también porque Dios tiene bastantes cosas que decirnos. El momento central del culto de adoración es la predicación de la palabra de Dios. No nos equivoquemos. No es estar cantando con las guitarritas 3 horas seguidas. Es la predicación, es la enseñanza. Porque si yo conozco, sé cómo tengo que actuar. Pero si soy un ignorante, desde luego no voy a llegar a ningún sitio. Por eso, el ejemplo que ponemos muchas veces, los niños son ignorantes, no es que sean inocentes, como dicen muchos, y por eso van todos al reino de los cielos, son ignorantes. A un niño le dices, no metas el dedo en el enchufe, y cuando te das la vuelta es lo primero que hace el niño, mete el dedo en el enchufe. Pero si nosotros tenemos conocimiento, y si el niño tiene conocimiento, sabrá que si mete el dedo en el enchufe se va a quedar con los pelos de punta, por lo tanto no va a meter el dedo en el enchufe, pero nos hace falta conocimiento. ¿Cuál es el propósito de este día? Alabar a Dios y exponernos a su palabra para adquirir conocimiento, porque sabiendo y conociendo cuál es la voluntad de Dios, nosotros podemos actuar en consecuencia con lo que Dios en su misericordia nos ha dejado revelado en su palabra. Tenemos, por tanto, que usar las armas de la palabra, no las nuestras. No las nuestras, porque no vamos a ningún sitio. Tenemos que usar las armas de la palabra. No podemos usar nuestras emociones tampoco. No podemos exponernos delante de los demás para hablarles de Cristo respecto a lo que yo he sentido que me ha hecho Cristo. Es como hablarle a alguien que come carne todos los días del buen efecto que tiene comer acelgas todos los días. Pues vamos, se va a partir de risa. No es un tema que tenga que ver con lo que yo siento. Tiene que ver con las Escrituras. Ya hemos visto cuando Pablo está desgranando aquí este capítulo de Corintios, que dice, y Cristo murió conforme a las Escrituras. Y Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y cuando el Señor en el camino de Maús estaba hablando a aquellos discípulos, les empezó a hablar desde Moisés, los salmos, los profetas, todo lo que él decía, las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, no es mi experiencia, no es lo que a mí me pasa, no es lo que yo siento, no son mis emociones, no son mis sentimientos, son las Escrituras. Cuando nos pongamos a predicarle a los impíos y a los creyentes, que son todavía más impíos que los impíos, tenemos que hablarle de las Escrituras, no de mis emociones, no de mis sentimientos, no de lo que a mí me ha ocurrido, sino que es lo que Dios dice en su palabra, que es quien tiene toda la autoridad. Yo no tengo ninguna, pero la Escritura sí tiene autoridad. Es por esta razón que debemos entregarnos a escuchar la palabra de Dios con fe. Queremos aprender qué es lo que Dios tiene que decirnos. Debemos venir con el deseo de aprender más. Debemos orar a Dios antes de que empiece el culto para que nos envíe su luz y su verdad. Debemos rogarle que nos ayude a vivir conforme a su voluntad revelada en las Escrituras, porque esta es la base y el sustento de nuestra fe. Cristo debe ser nuestro Rey a nivel personal, debe ser nuestro Rey a nivel familiar, debe ser nuestro Rey como iglesia. Esta es la idea predominante que destaca en todos nuestros textos. Cristo no ejerce este oficio como si fuera un cargo honorífico. ¿Sabéis que han nombrado a Pepito doctor honoris causa por la universidad de tal? Bueno, pues es un título que le pueden dar a cualquiera. Pero Cristo no ejerce un oficio honorífico. Cristo ejerce su oficio para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Lo ejecuta todos los días. Ejerce su oficio de rey. Lo ejerce en su iglesia. Esa por la cual Él murió. Entregó su vida como rey para que sus súbditos pudieran entrar en su reino. De hecho, Pilato lo captó perfectamente. Eso es lo que puso en la cruz. Este es el rey de los judíos. Efectivamente. Era el rey en el sentido que lo anuncian las Escrituras. Cristo habla por medio de su palabra y en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, tenemos mucho por lo que luchar como soldados de Cristo y como ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos que argumentar. Primero tenemos que saber y conocer la palabra de Dios para que luego podamos argumentar, para que luego podamos tener todas las armas que nos son necesarias para el combate y para la lucha, para luchar contra nuestro corazón y para luchar contra todos los que a nuestro alrededor van en contra de la fe. Dice Pablo en Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Esto qué nos da? Pues nos da ánimo para seguir en este camino de traer todo en obediencia a Cristo. Por la meditación en su palabra y por la oración. Porque la victoria final es para aquellos que guardan su palabra y la ponen por obra. Y con eso cumplen con el objetivo que todos nosotros tenemos de ser súbditos de este reino. Súbditos de Cristo.
el rey que murió para libertar a su pueblo.